Lo habíamos anunciado más temprano y está aquí con nosotros el escritor Víctor Bacheta, periodista uruguayo, que viene a presentar un libro hablando, como hemos hablado toda la mañana de hoy y esta semana, en torno a lo que tiene que ver a los 50 años del golpe de Estado y a los 50 años de la huelga general que en Paysandú, como lo hablaban recién los jubilados que hace poquitos minutos se retiraron, duró unos días más, pero que también supo resistir y estar a la altura de los hechos cuando el país vivía por esos momentos, por esas horas, las horas más oscuras, ¿no?, que le tocó vivir. Así que le damos los muy buenos días a el escritor aquí presente, Víctor Bacheta, y es un placer recibirle, y va a estar presentando el libro esta tarde a las 19 horas allí en Adellón, y bueno, vamos a conversar con él un poquito sobre este libro, por qué el libro, la historia, la vivencia y el después de estos 50 años. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, buenos días, es un gusto estar aquí conversando, y bueno, Paysandú también, que hemos venido otras veces por otros temas. Últimamente también me he dedicado a los temas de medio ambiente y por esa causa hemos estado por acá. Bueno, esta vez es por un trabajo que viene a ser mi tercer trabajo de publicación sobre los hechos estos de el año 73, pero sobre todo mi interés, por eso el título dice Las historias que no nos contaron, es rescatar de esa historia los orígenes en este sentido. O sea, creo que hoy se habla de lo que significó la dictadura, el golpe de Estado, y parece que hubiera sido la obra de un empecinamiento en la sociedad, de una contraposición entre, digamos, bueno, un activismo, una agitación sindical y política, y por otro lado la reacción militar. Pero no se habla mucho, no se habla prácticamente de las causas, por qué es que se llegó a esta situación. Entonces hay que analizar eso, porque podemos cometer el error de, si no sabemos esas causas, estar con la posibilidad de repetirlas. Entonces es muy importante saber qué era lo que estaba pasando en el país en ese momento, y no solo en el país, un poco, es decir, creo que el proceso que vivió Uruguay tenía causas internas, una crisis muy aguda que se desató con el fin de las guerras mundiales en la década del 50, cuando termina la guerra de Corea. Ya habían pasado las guerras mundiales, y el periodo de bonanza que había disfrutado Uruguay, producto de las exportaciones de carne y lana para los países en conflicto, cesó abruptamente, digamos. Entonces eso determinó una reducción del ingreso del país muy drástica, y se estableció, se instaló una disputa, una lucha por el reparto de una torta que era mucho más chica. Entonces, en realidad hay una disputa por la redistribución de los ingresos del país en una condición completamente diferente. Y ahí yo creo que se contraponen dos proyectos de país. Fíjate que ya las repercusiones de esta crisis inmediatamente conducen a un cambio de gobierno en las primeras elecciones que ocurren después, que es en el año 58, y gana las elecciones el Partido Nacional con el ruralismo, y pasa al gobierno tras casi 100 años de gobierno del Partido Colorado. Esa fue ya una primera consecuencia que te muestra los cambios que estaba provocando la crisis. Y eso se prolonga después. Es decir, en el año 59 se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que pretendía establecer un ajuste, es decir, la crisis provoca tendencias de ajuste de salarios, pero también desocupación. Se cierran industrias que no tenían posibilidades de colocar su producción. Entonces el plan del Fondo Monetario Internacional, que es adoptado por los gobiernos,
es un plan de ajuste conservador muy fuerte que es resistido por un movimiento sindical, por organizaciones que habían conquistado derechos no solo de remuneración salarial y que estaban dispuestos a ser los únicos que pagaran, vamos a decir así, las consecuencias de la crisis. Entonces, esta confrontación primero se manifiesta en lo social, pero después empieza a repercutir en los partidos políticos. Se producen, ya para las elecciones del año 62, empieza a haber desprendimientos de los partidos tradicionales, se forma la Unión Popular, el Partido Socialista con el sector de Erro, que provenía del Partido Nacional, el Frente Izquierda de Liberación, que unía sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional y el Partido Comunista. O sea, hay una crisis también en los partidos como consecuencia de esta nueva situación y como no se consigue implantar ese plan, el plan del Fondo Monetario Internacional, por la resistencia sindical que había para ello, también empieza a producirse una crisis institucional. O sea, los recursos, hay junto con un aumento de las movilizaciones sindicales, un aumento de la represión también. Pero simplemente eso de todas maneras no lograba dominar o controlar la situación. Y ahí, sobre todo con la muerte de Gestido y el advenimiento del gobierno de Pacheco Areco, Pacheco empieza a pasar por encima de la normativa, digamos. Y gobierna bajo medidas prontas, ¿no? Exacto, medidas prontas de seguridad, suspensión de las garantías individuales. Ahí también, como consecuencia de este proceso, habían surgido grupos armados, el Movimiento de Liberación Nacional, los Tupamaros. Eso generaba también una confrontación con la policía fundamentalmente, y en ese proceso, paralelamente, que eso fue prácticamente desconocido por el sistema político, paralelamente se produce una evolución dentro de las Fuerzas Armadas. O sea, las Fuerzas Armadas, que tenían tradicionalmente una doctrina de estar preparadas para la defensa de una agresión exterior, empiezan a sufrir una modificación doctrinaria por influencia de Estados Unidos y de Brasil también, que ya en el año 64 tuvo un golpe de Estado y empezó una dictadura militar, y entonces pasa a estudiarse y adoptarse en las Fuerzas Armadas Uruguayas lo que se llamó la Doctrina de Seguridad Nacional. Esa doctrina coloca al potencial enemigo en el interior de la sociedad. Entonces las Fuerzas Armadas empiezan a operar con otra perspectiva, con otra hipótesis de conflicto, que finalmente es lo que lleva al golpe de Estado, porque lo que indicaban en aquel momento los manuales del Pentágono, los manuales de contrainsurgencia de Estados Unidos, que en el caso de que los sectores gobernantes no fueran capaces de mantener la estabilidad política en el país, debían ser sustituidos por las Fuerzas Armadas. O sea, ya la propia doctrina planteaba la posibilidad de que los militares tuvieran que asumir el poder si los sectores tradicionales no eran capaces de mantener el orden político. Uh-huh. Y tú sabes que en ese momento la crisis de los partidos también se manifestó por casos de corrupción muy fuertes, o sea, investigaciones que involucraban a los distintos partidos, y que entonces contribuían a que la población descreyera, digamos, de esos partidos. O sea, hay un debilitamiento entonces de la credibilidad y de la legitimidad de los partidos para gobernar. Y en ese contexto es que los militares irrumpen finalmente y toman el gobierno. ¿Qué papel, según usted, ocupa en la historia allí, más allá que lo sabemos, Bordaberry, que estaba allí al mando del gobierno constitucional? Bueno, el caso de Bordaberry es un caso muy singular porque él en definitiva fue el candidato del Partido Colorado para el caso en que no prosperara
la reelección, porque digamos, Pacheco Areco pretende ser reelecto y se propone la reelección, pero ante la eventualidad de que no se obtuvieran los votos necesarios para la reforma constitucional que eso implicaba, Pacheco es el que designa como candidato, como sucesor a Bordaberry. Y Bordaberry no era propiamente un político del Partido Colorado, vamos a entendernos. Él venía del ruralismo digamos, y muy poco liberal, vamos a decir así, en su tradición o en su pensamiento. Pero entonces queda electo, en la medida que la reelección no prospera, y gobierna con dificultades, con problemas para obtener las mayorías parlamentarias que necesitaba. Ahí finalmente él gobierna con un acuerdo entre los sectores mayoritarios del Partido Colorado y un sector del Partido Nacional, sí, un sector minoritario del Partido Nacional, y al mismo tiempo las Fuerzas Armadas van adquiriendo cada vez más gravitación. Fíjate que las Fuerzas Armadas habían asumido el mando de la lucha antisubversiva con Pacheco en el año 71, pero a fines del 72, en octubre del 72, ellos declaran, ya por los golpes que le habían dado a los tupamaros, que habían derrotado militarmente al Movimiento de Liberación Nacional. Pero las Fuerzas Armadas siguen, y en ese contexto que yo te mencionaba de casos de corrupción muy fuertes, las Fuerzas Armadas empiezan a hacer declaraciones públicas, colocándose como, digamos, bueno, fiscalizadoras de esa mala administración. O sea, ya estaban apuntando a la posibilidad de sustituir al gobierno. Y eso se manifiesta más claramente en la llamada crisis de febrero, en febrero del 73, cuando Bordaberry, creo que presionado por los partidos políticos, cuando las Fuerzas Armadas declaran que derrotaron al MLN, pensaron que volverían a los cuarteles, pero vieron que no, eso no estaba ocurriendo. Entonces hay una tentativa de encuadrar a las Fuerzas Armadas para que vuelvan, para que retornen a los cuarteles, y en ese sentido fue la designación del ministro de Defensa francés por Bordaberry. Y ese ministro es el que los militares desconocen porque saben que iba contra su proyecto. Y esa es la rebelión de febrero. En esa rebelión, Bordaberry en principio defendió su designación, incluso hizo un discurso por la televisión llamando como a apoyar a las instituciones, pero frente a la Casa de Gobierno en la Plaza Independencia, en aquel momento se juntaron un poco más de 50 a 100 personas. Ni los sectores de su partido lo respaldaron. Claro. Entonces todos pensaron que Bordaberry iba a renunciar, porque no tenía apoyo, no tenía respaldo. Y en cambio, Bordaberry lo que hace ahí, se pone de acuerdo con los militares, con los mandos militares. Busca el respaldo que le faltaba. Exacto. Y entonces, con el respaldo de los militares, decreta la creación del Consejo de Seguridad Nacional, del COSENA, y sigue adelante. Y entonces ya ahí es la ofensiva final frente al Parlamento. Se envía el pedido de desafuero del senador Erro por la justicia militar. El Parlamento se da cuenta que después de Erro vienen más, o sea, iba a venir el pedido de otros, y ante la negativa del Parlamento de otorgarle el desafuero, ese es el motivo por el cual Bordaberry con las Fuerzas Armadas disuelven el Parlamento. Esa es la conclusión. Pero yo creo que en realidad ya, y desde antes, venían gobernando las Fuerzas Armadas. Se venía gestando totalmente. Lo que se respaldaban para tener cierta legitimidad en la institucionalidad del presidente. Es decir, el presidente había sido consagrado por una elección, pero el gobierno real ya lo tenían ellos. Usted tuvo que exiliarse también, estuvo fuera del país. ¿Cómo fue vivir todo eso y cómo fue volver también? Sí. Y leí por allí en un material que me hicieron llegar también,
esa experiencia que usted veía ya pasado los 90, de la degradación de la democracia también, que ya se había recuperado en el Uruguay, pero que seguía y que aún hoy, pasados 50 años, tiene todavía coletazos de ese golpe de Estado, ¿no? Bueno, yo creo que la salida de la dictadura no fue estrictamente un retorno a la situación anterior al golpe de Estado. Con el pacto del Club Naval, las Fuerzas Armadas no están obligadas a reconocer, digamos, su responsabilidad en haber sobrepasado las instituciones republicanas del país. No están obligados a reconocer tampoco las violaciones que hubo de los derechos humanos, porque más que dictadura se instauró después un terrorismo de Estado, o sea, se pasaron, vamos a decir así, de la raya. No fue simplemente, bueno, vamos a decir, una contienda bélica, donde todavía en una contienda bélica debe haber ciertas limitaciones, ¿no? Así, por ejemplo, está la Convención de Ginebra, que limita cuál debe ser el trato a los prisioneros, cuál debe ser el trato a los vencidos. Bueno, acá no se respetó nada de eso, incluso se generó, fíjate que se creó una figura que no tiene sustento jurídico. La declaración de guerra interna no existe. Es decir, se hizo eso para eludir que no era una guerra convencional y que en consecuencia no se podían aplicar la Convención de Ginebra que yo estaba mencionando. Sí. O sea, para quedar impune frente a lo que había pasado. Exacto. Entonces, esto simplemente no se ha reconocido hasta hoy. Y no es solo el caso de algunos militares que se excedieron, esto es una responsabilidad institucional. La prueba está además que hay experiencias de países vecinos, países que pasaron también por dictaduras, como el caso argentino o el caso chileno, sí, en donde las Fuerzas Armadas han reconocido su responsabilidad, lo reconocieron públicamente el Comando Superior, su responsabilidad en la violación de los derechos humanos, y presentaron su reconocimiento a la población, a la sociedad. Pero en el caso uruguayo eso no ha ocurrido. Pero además no son solo como herencia de la dictadura las violaciones de los derechos humanos. O sea, también la dictadura, ¿para qué vino? Vino justamente para implantar ese modelo de desarrollo, ese ajuste económico del país que yo mencionaba al principio. Y es el modelo de desarrollo que en definitiva hoy tenemos. Hoy, ¿a qué ha conducido ese modelo de desarrollo? A un grado de dependencia económica del país mucho mayor, a una pérdida de la soberanía nacional también mayor, a una entrega de los recursos naturales, de los recursos que en el caso del Uruguay son fundamentalmente el agua y la tierra, la fertilidad de la tierra. Nosotros exportamos prácticamente, y además cuando lo hacemos por zonas francas es casi sin ningún ingreso, exportamos agua, se le llama agua virtual, porque cuando tú exportas un grano, un animal o la celulosa, ¿cuántos litros de agua fueron necesarios para producir eso? Lo exportamos, por eso se llama exportación de agua virtual. Y también exportamos la fertilidad, que muchas de estas actividades no la restauran. O sea, por ejemplo, en el caso de la forestación, se va degradando progresivamente la fertilidad de la tierra y estos emprendimientos no la restauran. Porque además esa fertilidad llevó miles de años en generarse y se pierde en pocos años relativamente con respecto a el periodo que llevó crearse esa fertilidad. Y entonces esto para mí también es una herencia de la dictadura. Y por eso inclusive particularmente yo me he dedicado en los últimos años a los temas ambientales, porque esos son temas cada vez más graves. Fíjate la crisis con respecto al consumo, al suministro de agua potable que está sufriendo el sur, Montevideo y la zona metropolitana, y que es consecuencia de esto.
Esta tarde en Adellón entonces se va a estar presentando este libro. Fabiana Larrobla, también licenciada en Ciencia Política y coordinadora de la investigación de la Secretaría de los Derechos Humanos del pasado reciente, va a estar participando, ¿verdad? Exacto. De este libro que se llama Golpe de Estado, Huelga General, las historias que no nos contaron, 1973. Lo apoya y lo organiza la Comisión de la Memoria, la Intersocial de Paysandú, y movimiento que está en contra de UPM-2 también, ¿verdad? También, Uruguay Soberano. Exactamente. Realmente un placer, Víctor, que esté por aquí por Paysandú. El placer es mío también. Voy a tratar de tener el libro, de poder leerlo, porque me interesa, me gusta. No viví, a Dios gracias, ese tiempo de la dictadura, pero es importante que podamos reconocer nuestro pasado para, como usted decía, no volver a cometer esos errores, la ¿no? historia no es para vivir del pasado, sino para aprender del pasado y no volver a repetir los mismos errores, ¿no? Un libro lleva mucho tiempo construirlo, armarlo. Me imagino que habrá reunido muchos datos, recopilado historias, testimonios también, ¿no? Yo hice, viene a ser mi tercer trabajo, o sea, hice un primer libro que lo hice ya en el momento que salí que tuve que salir para el exilio, que fue en el año 74. Yo me llevé unas carpetas con boletines, volantes, toda una serie de material que se había recopilado en la propia huelga general, y con eso hice un primer libro que se publicó en Buenos Aires. Después, cuando volví del exilio, yo volví en el año 91, en el año 92, en víspera de los 20 años del golpe de Estado, hice un segundo libro. Ese lo hice con testimonios. Yo quería aportar testimonios de personas que habían sido referentes o líderes políticos, sociales, religiosos en el momento del golpe. Y entonces entrevisté a cerca de 50 personalidades en realidad, de todos los partidos, de las organizaciones sociales, y ese es el segundo libro que salió en el año 93. Y el tercero es y desde el punto de vista documental, porque hay que respaldar además las cosas con documentación, o sea, no se trata de sacar, como se dice vulgarmente, sacar la guitarra y decir cualquier cosa, no, es decir, yo hago periodismo de investigación, yo me respaldo en datos o en testimonios, y como datos o documentales que aportamos es la documentación militar sobre cómo ellos vigilaban ya desde mucho antes a las organizaciones sociales, cómo recopilaban información sobre su funcionamiento, sus integrantes, y la propia huelga general, cuál fue el registro que hicieron los militares de la huelga general, porque ellos son muy adictos a registrar todo lo que hacen. Y esa visión no se había tenido acceso hasta ahora, si no fuera por estos archivos que han sido obtenidos. El archivo Berruti, que fue recuperado por la entonces ministra Susana Berruti, y que esta parte, digamos, no se ha divulgado hasta ahora, porque se han usado esos archivos sobre todo para las causas individuales, los casos que están en la justicia por torturas o desaparecimientos, pero no se había registrado esta parte de cómo el enfoque del movimiento social. Y bueno, eso es un aporte documental de este trabajo. Víctor, muchísimas gracias, le deseo buena jornada y que sea un lindo encuentro allí en Adellón, a participar a todos quienes quieran hacerlo allí a las 19 horas en la sede de Adellón, allí el 18 de julio, casi Vizconde de Magua, que van a poder tener de primera mano esto que hemos hablado. Y una historia, varias en realidad, de vida, ¿no? De un pasado que sigue siendo presente también, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, es un placer estar aquí conversando con ustedes.